Días, amados hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo en gran manera. Bienvenidos una vez más, un domingo más a nuestro hogar, a su casa. Queremos agradecer a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de compartir su palabra, de compartir algunos pensamientos, algunas enseñanzas que la palabra del Señor nos confronta y nos llama cada día a vivir. Hoy es un día muy bonito, un día muy especial. Las misericordias del Señor son cada día más bellas, hermosas y merecidas, por supuesto. Así que queremos de manera especial agradecer a Dios. Hoy está de cumpleaños Josie, una joven de nuestra iglesia, la hija de Nuna y de Alexander, hermana de Mónica. Un abrazo hasta los lagos para Josie, que está en su día de cumpleaños. Damos gracias al Señor por la vida de nuestros jóvenes. También queremos, amados hermanos, compartirles el día de hoy una enseñanza muy bonita, muy hermosa, de un pasaje bíblico que conocemos muchísimo. Quiero compartirles. Hoy vamos a estar hablando y el título de la predicación del día de hoy es, vamos a ver, se dice portadores de la presencia de Dios. Portadores de la presencia de Dios. Ese es el título y está basado en Josué 3. Antes de ir a Josué, quería traer un pasaje muy hermoso que está en 2 de Corintios. En 2 de Corintios 4, en el versículo 7, dice así, 2 de Corintios 4, verso 7. Vamos a ver, dice, ahora tenemos esta luz, la luz de la presencia de Dios. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Es una aclaración hermosísima que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 7. Hermosísimo, hermano, porque nos dice que la luz de Dios ha sido depositada en nosotros, que somos como frágiles vasijas de barro. Pero más hermoso todavía dice, este gran poder. Usted sabe que usted es como una vasija de barro en la cual ha sido depositado un gran poder. Y esto nos lleva ya a Hechos 1:8, cuando el Señor dice que cuando Él se vaya, vendrá el Espíritu Santo y dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El título del pasaje, del mensaje de hoy es portadores de la presencia de Dios. Portadores de la presencia de Dios. Quiero que vayas al libro de Josué, allá en el Antiguo Testamento. Vamos a estar trabajando en el capítulo 3 y nos vamos a devolver para hacer un preámbulo para conocer el entorno con el capítulo 2. Vamos a hacer algunos comentarios, a leer una parte pequeñita y vamos a leer todo el capítulo 3. Así que vaya conmigo por favor al Antiguo Testamento, al libro de Josué, un libro hermosísimo, un libro que nos confronta y que nos trae a una realidad, a la realidad presente, una situación muy particular. Y es que, vamos a ver, ¿cuál es una de las circunstancias más complejas para los pastores? Para los pastores cuya grey a veces, ¿verdad? Como tenemos una gran diferencia de formas de vivir la fe, el principal problema que enfrentan el creyente es su inconstancia de saber quién es, su inconstancia de saber utilizar ese gran poder que ha sido depositado en él. El que se nos olvide quiénes somos y qué tipo de poder tenemos en nosotros. Eso es un problema porque constantemente eso hace que estemos decayendo o decaigamos en nuestra forma de vivir la fe. Vamos a estar entonces en el libro de Josué, en el capítulo 3. Vamos a ver, como preámbulo nada más de la historia del capítulo 3, que es la historia, usted lo puede ver ahí, de el cruce del río Jordán por parte del pueblo de Israel hacia Jericó. Previo a esto, se estaban dando algunas particularidades. En el capítulo 2 vamos a encontrar
mi esposa lo va a compartir también ahorita, Josué 2, en el versículos 8 al 11, vamos a encontrar una misión secreta que Josué mandó a dos espías, a dos israelitas, a cruzar el río, a llegar a la ciudad de Jericó y a ver cómo estaba el tema con la ciudad. Porque él estaba esperando el momento preciso para que Dios le indicara que era momento de cruzar ese río y hacer la toma física de aquella ciudad. Josué había mandado a estos dos espías a explorar esa tierra, la tierra de Canaán, específicamente la ciudad de Jericó. Estos dos hombres llegaron ahí adentro de la ciudad a la casa de una prostituta. Ella se llamaba Rahab. Ella los recibe, muy viva, muy inteligente la mujer. Los esconde. ¿Por qué? Porque ya se habían dado cuenta, para la inteligencia de la ciudad del rey de Jericó, se había dado cuenta de que hay dos espías israelitas ya andaban en la ciudad y él los estaba buscando. Y alguien le dijo que estaban en la casa de Rahab. Rahab los esconde en la azotea, bajo unos linos, bajo una tela, los esconde en la azotea y les dice que ellos se fueron, que ya deben de estar llegando a cruzar el río de nuevo. Los guardias los buscan, no los encuentran y siguen hacia donde ella les dijo que estaban. Inmediatamente dice la palabra en el verso 8 del capítulo 2 de Josué. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sejón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vean ustedes, vean hermano, vean, hasta se me eriza la piel de pensar que una prostituta de Jericó tenía este concepto tan claro del poder de Dios, de quién era Dios. Esto lo proclama esta mujer, esta Rahab, se los proclama a los dos espías. Yo sé quién es Dios. Y nosotros estamos ya vencidos. O sea, aquí no hay nadie, todo el mundo está temeroso, todo el mundo está viviendo una zozobra. ¿En qué momento ustedes vienen? ¿Por qué? Porque no hay forma de enfrentarles. Si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Es lo que le está diciendo esta mujer. Cuando los espías regresaron, salieron de la casa de Rahab y regresaron y dieron este informe, Josué se percató de que era tiempo de cruzar. Ya era tiempo, ya estaba madura la misión de Dios para con ellos. Ya habían cumplido esos 40 años necesarios para depurar esa visión, para depurar el posicionamiento de Dios en sus vidas y estaban listos para ir a tomar la tierra prometida. Y es aquí donde quiero hablarles hoy un poquito sobre portadores de la presencia de Dios. Una historia lindísima. Vamos al capítulo 3 y voy a leerles para ustedes. El capítulo es corto, es un capítulo pequeño. Tiene 18, 17 versículos. Y quiero leerles. Recordemos que así están. Ya Josué había recibido a los dos espías. Josué había dicho, es hora de cruzar. Y entonces dice la palabra del Señor. Temprano en la mañana, capítulo 3 de Josué. Temprano en la mañana, Josué dice, a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de Acacías y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán.
Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana, Josué le dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes: que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué le dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor, su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jerjeseos y a los amorreos, y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren el arca del pacto, que pertenece al Señor de toda la tierra. Los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba, y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán se desbordaba su cauce, pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba hacia debajo dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de la ciudad llamada Adam, que está cerca de Zaretán, y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaban parados en la tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. Qué increíble. Una vez más, de una manera sobrenatural, el Señor hace que se cumpla el propósito perfecto. Pero hoy quiero hablarles, no se olvide de la predicación. La predicación de hoy es portadores de la presencia de Dios. Hoy no voy a hablar mucho de la ciudad de Jericó, no voy a hablar mucho incluso del pueblo cruzando el río Jordán por tierra seca, sino voy a hablar del arca, portadores de esa presencia. El arca del Señor, le pedí prestado a mi esposa un cofrecito que ella tiene. Eh, para explicarles brevemente lo que significaba el arca. El arca era un cofre bastante más grande que este, donde de madera fina, forrado en oro. En esta parte tenía ángeles, dos ángeles que se encontraban uno frente al otro, como por decir así, ¿verdad? Uno frente al otro, con alas hacia abajo y alas hacia arriba. Entonces era una figura muy impresionante, porque era un cofre donde tenía agarraderas hacia los lados para poderlo cargar, y dentro había sido depositadas tres cosas. Ahí estaban depositados las tablas de la ley, los 10 mandamientos, el decálogo, que Dios le dio a Moisés. Ahí también estaba la vara de Aarón y estaba un cofre como este, un poquito, tal vez, no sé, me imagino que este tamaño, con maná, cofre de oro con maná. Ese simbolismo hermosísimo de las tres cosas que estaban ahí dentro del arca hablan de lo que es Dios, del compromiso de Dios. La vara de Aarón, la guía del pastor, la guía del líder. Dios es nuestro guía. El maná, la provisión divina, que Dios siempre va a estar con su pueblo. Y los 10 mandamientos, símbolo de obediencia. Si ustedes me obedecen, van a ser guiados y van a tener provisión. Esa era lo que significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero la presencia de Dios estaba depositada físicamente, de alguna manera, en un arca que era muy poderosa.
El arca del Señor representaba la presencia de Dios en medio de ese pueblo, que es precisamente lo que les quiero hablar hoy. Portadores de la presencia del Señor. La gente de Jericó conocía la historia del Mar Rojo, conocía la historia, o sea, era tan poderoso lo que había hecho el Señor cuando los sacó de Egipto, que todos los pueblos sabían lo que había ocurrido con Faraón, que era el pueblo el pueblo de Egipto. Egipto era lo más poderoso que existía en ese momento. Y todo mundo se dio cuenta que Dios, Jehová de los ejércitos, había vencido al faraón y de la forma en que lo hizo. Era notorio y conocido. Y tras de eso empieza a caminar ese pueblo por el desierto en busca de la tierra prometida, y ahí vencen a dos pueblos también que están en el camino y los destruyen completamente. Y ellos conocían que Dios les había ofrecido esa tierra, la tierra de Canaán. Rahab simple y llanamente declara lo que el pueblo de Jericó, los pueblos del otro lado del Jordán, sabían que iba a suceder. Venían precedidos de una fama impresionante del poder de Dios. Ellos sabían que era cuestión de tiempo para que la muralla natural, que era el río Jordán, también se abriera igual que lo hizo el mar. Ellos lo sabían. Los que no son pueblo de Dios conocen el poder de Dios y saben que las cosas de Dios se van a cumplir. Rahab representa a todo aquel no creyente que conoce el poder de Dios. Incluso, hermanos, es un llamado de atención muy grande para nosotros, los creyentes, porque muchas veces los enemigos de Dios tienen mayor convicción del poder de Dios que nosotros mismos. Muchas veces los que no son creyentes, los que no siguen al Señor, los que no están dispuestos a obedecerle, los que no le han entregado su vida, tienen mayor convicción del poder de Dios que usted y que yo. Ellos saben de lo que Dios es capaz. Rahab era una prostituta que decidió ayudarle a estos dos espías con la condición de que cuando ellos vinieran y se apoderaran de la ciudad, la protegieran a ella y a su familia. La gente de Jericó se sabía derrotada de antemano. Reconocían la presencia de Dios en medio de ese pueblo. ¿Qué les esperaba a ellos? Este convencimiento del poder de Dios, del respaldo de Dios para su pueblo, es lo que debiera marcar nuestro día a día, el suyo y el mío. Rescato de este capítulo 2 el convencimiento de este pueblo de Jericó de que ellos ya no tenían nada que hacer, porque el pueblo que venía frente a ellos era poderoso, porque Dios, el Dios dice del cielo y de la tierra, de las alturas y de las profundidades, estaba con ellos. Quisiera rescatar algunos detalles de esta maravillosa historia, de cómo se prepara el pueblo para cruzar el río Jordán. ¿Qué aprendemos ahí? Durante un largo tiempo, Dios mostró su presencia en medio de su pueblo a través de esa arca, de ese cofre de madera forrado en oro, donde estaban depositados las tablas del Decálogo, la vara de Aarón y el maná, cuya presencia de Dios respaldaba el caminar de ese pueblo. Quien tenía el arca, en ese sentido, el arca representaba, era visible para los israelitas por su falta de compromiso tan terrible que tenían de venir 400 años de esclavitud, de que ya no se acordaban tanto de Dios, de que no le conocían más que por las historias. El arca representaba para este pueblo incrédulo de alguna manera visible la presencia de Dios. Un pueblo que venía de estar viendo el poder manifiesto del Señor a través de las plagas, a través de abrir el mar, a través de la columna de fuego, a través de la nube, a través de la roca donde sale agua, a través del maná, a través de la forma increíble en que el Señor les da sus mandamientos. Era un pueblo que venía recibiendo y recibiendo y recibiendo de Dios manifestaciones de su amor y su poder. El arca viene a ser como un resumen de todo ese poder manifiesto del Señor. Créanme, crean que yo estoy aquí entre ustedes. Lo cierto, hermanos, es que el arca era una especie de cobre, de cofre, ¿verdad? Esta arca representaba esa presencia de Dios, y la historia dice que
cuando Josué decide que es el momento, dice que se recibe en el capítulo, versículo 5 del capítulo 3, dice una orden del Señor. Ahora sí, ya es tiempo, purifíquense. Eso le dice al Señor, purifíquense, porque mañana Dios hará grandes maravillas entre nosotros. Purifíquense, pidan perdón al Señor, pónganse a cuentas con Dios. La siguiente mañana, levanten el arca. Levanten el arca, le dice Josué a los sacerdotes. Levanten el arca y guíen al pueblo. Guíen al pueblo al otro lado del río. Qué privilegio, hermanos, cuando los sacerdotes levantan aquella arca y saben, llegó el momento de glorificar a Dios. Llegó el momento de cumplir el propósito de Dios para este pueblo. Era algo emocionante. Esos hombres que levantaban ese cofre forrado en oro, empezaron a caminar. Debe ser muy complicado, hermanos. Debe ser muy complicado empezar a caminar, a cruzar un río enorme, un río súper amplio, desbordado. Ahí es donde la fe empieza a funcionar. Camine. Empiece a caminar, empiece a creer que algo va a suceder. Dice el Señor a Josué, dale la siguiente orden a los sacerdotes: lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Deténganse allí. Josué llama al pueblo y le dice, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios está entre ustedes. El verso 10. Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra. Los guiará a cruzar el río. Los guiará. Dios siempre va adelante. Dios siempre es el que nos marca el camino. La presencia de Dios es la que nos guía. Esto sucedía así en el Antiguo Testamento. Era algo hermoso. Por eso usted y yo vamos a traer a valor presente toda esta presencia de Dios, toda esta arca que representa esa presencia. Versos del 15 al 16 dice, era la temporada de la cosecha y el Jordán se desbordaba. Pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de la ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretam. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. ¡Qué poder el del Señor! Maravilloso Dios. Gracias, Padre. La presencia de Dios, representada a través de un cofre de madera. Por eso les traje este cofrecito, hermanos. La presencia de Dios representada a través de un cofre de madera, forrado en oro, en cuyo interior habían sido depositados objetos que representaban el compromiso de Dios para con su pueblo. Para quienes hemos entregado nuestra vida al Señor, a través del reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador, nuestras vidas se han convertido en eso, en cofres. Usted y yo hemos sido convertidos en un cofre, en un vaso de barro, en un depósito. En eso estamos convertidos usted y yo, en un cofre de carne y hueso. Portadores de la presencia de Dios se llama este mensaje. Usted y yo, los que hemos aceptado a Jesús, los que hemos entregado nuestra vida, los que le hemos reconocido como Señor y Salvador, hemos sido convertidos en un cofre, en una vasija de barro, en los cuales a través de la cruz de Cristo y nuestro reconocimiento a su sacrificio, la presencia de Dios ha sido depositada en estos cofres, en cada uno de nosotros. El Santo Espíritu de Dios viene a morar en todo hombre y toda mujer que proclama que Jesucristo es el Señor. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento estaba depositada a través del simbolismo de los 10 mandamientos, de las tablas, del báculo, del bastón, de Josué, de Aarón y del maná depositado en un cofrecito de oro.
Ahí estaba representada la presencia de Dios. Hoy no tenemos arca de la alianza. Hoy no tenemos un arca que nos guía por dónde debemos cruzar. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Hoy tenemos templos, cofres, vasijas hechas de carne y hueso. Porque esa es la promesa que el Señor nos da y eso es real, es verídico. Todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador nos hemos convertido en depositarios de su presencia, depositarios del Espíritu Santo. Y aquí es donde yo les decía al principio, cuando no entendemos lo que esto significa, hermanos, somos como abejones de mayo. Empezamos a dar golpes por todo lado. Volamos por algún momento y volvemos a caer y pegamos contra las paredes. Se nos olvida que somos depositarios de la presencia de Dios, del poder de Dios. Y es aquí donde vuelvo a leerles a ustedes el pasaje que mi esposa compartió al puro principio. Allá en 2 Corintios, en el capítulo 4, verso 7. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Nuestro gran poder. O sea, Pablo nos está diciendo a usted y a mí que usted y yo tenemos un gran poder y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y aquí es donde entienden con mayor certeza el título del mensaje. Portadores de la presencia de Dios. Así como el arca del Señor guiaba al pueblo de Israel. El arca estaba ahí. El arca te contenía, de alguna manera, el compromiso de Dios para con su pueblo. El apoyo, la guía y la provisión. Pero también la obediencia a través de los mandamientos. Hoy, usted y yo somos como arcas. Somos cofres. Somos vasijas de barro en las cuales se depositó la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. Esto es hermoso, hermanos. Esto es tan grande. Esto es tan maravilloso que cuando usted no lo vive y no lo siente y no lo asimila, su vida de fe es una vida sin autoridad y sin poder. Por el contrario, cuando usted asimila quién es usted en el Señor, hermanos, discúlpenme, ahí es donde el mundo, desde el punto de vista de la predicación del domingo anterior, donde el mundo se da cuenta de que usted es un verdadero peligro para el mal. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios actuando a través suyo. Es cuando usted se deja ser instrumento poderoso de Dios. ¿Por qué? Porque usted es depositario, usted es guía. La gente lo va a mirar a usted y usted va a guiar a las personas. La gente te va a mirar y por aquí es el camino. Pero cuando no actuamos como depositarios, aunque lo seamos, hermanos, no vivimos bajo la luz de la mirada de las personas. Las palabras de Josué, que Josué le dijo a su pueblo aquel día, deben resonar en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Purifíquense y límpiense, purifíquense, que significa límpiense, no mantengan relación alguna con el pecado. Vayan y laven sus faltas a la cruz de Cristo, es lo que nos está diciendo. Purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Hermanos, muchas veces andamos en esta vida, los creyentes, gente derrotada, gente que ante cualquier situación que se le enfrente, nos desboronamos. Pero ¿cómo? ¿Cómo si somos depositarios de la presencia de Dios, de la poderosa presencia de Dios a través de su Santo Espíritu? ¿Cómo si somos redimidos por la sangre de Cristo? Y no estoy hablando de estas manifestaciones hasta burlescas de ciertos líderes que usan la presencia del Espíritu Santo para su propia vanagloria. Estoy hablando de que usted y yo, a través de una actitud humilde, pero poderosa, igual que la de Jesucristo, podemos llevar honra y gloria a nuestro Señor con nuestra forma de vivir la fe.
Por la mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Yo quiero que eso sea una realidad en mi vida, pero Dios actúa a través de nosotros, a través de su Santo Espíritu, mi hermano. Levanten el arca del pacto. Levanten la presencia de Dios. Es lo que está diciendo Josué. Levanten el arca. Que la gente la pueda mirar. Levanta, hermano, la presencia de Dios en tu vida. Levanta tu compromiso. Levanta tu fe. Que la gente vea la forma en que brilla la presencia de Dios en tu vida. Que seas una luz puesta en lo alto. Que tu testimonio sea poderoso, hermano. Que cuando usted habla, la gente te escuche simplemente porque está escuchando a un hijo de Dios, a un redimido, a alguien que habla conforme a una persona que se sabe que Dios está en él, que vive en él. Tú has sido lavado por la sangre de Cristo. Entiende que eres portador de la presencia de Dios, del poder de Dios, porque lo recibiste y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Al igual que aquellos sacerdotes que llevaban el arca, ellos entendían cuál era su papel. Los sacerdotes entendían perfectamente cuál era el papel. El papel de ellos era portar, era llevar, era mostrar el poder de Dios. No eran ellos. Ninguno de los sacerdotes, ni siquiera conocemos sus nombres. No era importante, mi amado hermano, no eran importantes. Si se llamaba Eleazar, si se llamaba Judas, si se llamaba como fueran los sacerdotes que levantaron el arca, no era importante. Lo importante es la presencia de Dios. Lo importante es que eran hombres que estaban dispuestos a servir, porque no cualquiera podía tocar el arca. Aquellos que levantaban el arca eran hombres que estaban puros, hombres que se habían purificado, porque cuando algo inmundo tocaba el arca, inmediatamente quedaba muerto. Sabían que aquel poder no dependía de ellos. Ellos solamente portaban y obedecían las indicaciones de Dios. Vayan, levanten el arca, caminen delante del pueblo, metan sus pies al agua y párense ahí y empiecen a ver cómo funciona el poder de Dios. Espérense. Es tan importante que escuches la voz de Dios y la obedezcas para que las cosas sucedan. Estos hombres no se sentían especiales por llevar el arca. Estos hombres obedecían y sabían que a través de su obediencia Dios iba a actuar. Obedece las indicaciones de Dios, cumple la voluntad de Dios, avanza con fe. Ve por lo que Dios te ha prometido, por más difícil que se vea. Pero te advierto algo, no verás la gloria de Dios hasta que tus pies no toquen el agua. No verás el accionar de Dios hasta que no empieces a caminar. No verás el poder de Dios hasta que tus pies no se metan y no avances. Eso habla de obediencia, también habla de fe. Cuando yo obedezco al Señor y empiezo a caminar por un río de problemas, un río de situaciones difíciles, y el Señor me dice, avance, avance, avance hasta aquí y déjeme a mí actuar. Déjeme a mí actuar. Es hermoso, hermanos. Yo no sé si usted puede ver la muestra, porque un principio también que nos enseñan en el seminario cuando empezamos a estudiar teología, es que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. Es una sombra. Es como una especie de, vamos a ver, de un aviso. Es un aviso nada más. Mire, esto que ustedes ven acá es una pequeña sombra, una pequeña muestra de lo que viene para acá. El Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento la revelación de Dios es total y absoluta a través de Jesucristo. Lo que usted y yo estamos viendo acá es como un aviso de lo que viene en el Nuevo Testamento. Y aquí lo que estamos viendo, hermanos, es que nosotros, el arca de la alianza, el compromiso, el depositario de la presencia de Dios, allá era un cofre de madera. Hoy son nuestros cuerpos. Hoy el templo, allá en el pasado, el templo que representaba, donde se depositaba aquel templo hermoso que construyó Salomón para Dios, hoy no es necesario. Un templo donde poner el arca, un templo donde la presencia de Dios tuviera su casa. Hoy somos nosotros.
más maravillosos que el templo que construyó Salomón. Usted y yo hemos sido construidos, hechos por Dios a su imagen y semejanza. Usted y yo tenemos un lugar santísimo aquí dentro de nuestro corazón donde ha sido depositada la presencia de Dios. Usted y yo somos la realidad de esto que era un simbolismo. Hoy usted y yo somos el propósito de Dios cumplido. El que hayamos aceptado a Jesucristo le da sentido a toda la revelación del plan de Dios. De esto se trata, hermanos, portadores de su gloria, portadores de su gran poder. Pero no veremos ese poder accionarse en favor nuestro o en favor de nuestro pueblo si no obedecemos, si no empezamos a caminar por fe. La prueba está frente a nosotros. Cuando usted ve que es imposible por tus propios medios hacer las cosas, es tiempo de darle espacio a Dios. Pero no podemos dejar de caminar. No podemos dejar de hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Y la parte que a nosotros nos corresponde es la parte que a estos sacerdotes les corresponde. Recuerden lo que dice la palabra del Señor. Somos sacerdotes. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo somos sacerdotes del Señor. Y nos dicen hoy, levanta, oh sacerdote, levanta el arca, levanta la presencia de Dios. Que la gente la mire, que la gente se deje guiar por esa presencia. Que la gente te mire a ti y mire a un hombre, a una mujer de Dios. No verás la gloria de Dios antes de confiar en su palabra a través de la obediencia. No esperes que tu mundo cambie. No esperes que la gente te mire a ti y mire al Señor si tú no obedeces. La obediencia es la mejor adoración que usted y yo podamos tener. De nada te sirve que levantes las manos, de nada te sirve que cantes todo el día salmos, que cante canciones hermosas de alabanza. De eso no te sirve absolutamente de nada si tú no obedeces al Señor. La obediencia es mi mayor adoración al Señor. ¿Qué gano yo? Y se lo digo como papá. ¿Qué gano yo con mi papá? Que mis hijos vengan y me abracen. Papi, te amo. Papi, eres el mejor papá del mundo. Papi, mira, tal cosa. Si no me obedecen. Yo prefiero que me obedezcan y no me digan absolutamente nada. Yo prefiero que hagan caso por su bien, no por el mío, por su bien, y que no me digan absolutamente nada. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Obedezcan. Obedezcan mi palabra, obedezcan mi voluntad, guíense, déjense guiar, porque yo estoy dentro de usted. Yo soy esa voz que les dicen es por aquí el camino. Cuando usted y yo nos decidimos a vivir bajo esa autoridad, bajo esta presencia de Dios, hermanos, nuestro mundo cambia. Nuestro mundo, nuestra vida espiritual cambia. Empezamos a vivir una vida de victoria, aunque tengamos todos los problemas del mundo. Pero cuando usted y yo no vivimos así, no vivimos bajo la autoridad de Dios, no vivimos bajo la obediencia al Señor, bajo la voluntad del Señor, empezamos a tener altos y bajos en nuestro accionar y empezamos a entrar en crisis de fe constantes, simple y llanamente, porque no entendemos quiénes somos. No entendemos que somos esas vasijas de barro, no entendemos que somos esos cofres donde ha sido depositada la presencia de Dios y que nuestro trabajo es dejarnos usar para que el Señor nos utilice como esa presencia linda de Él, como esa guía, ayudándole a un montón de gente que Dios pone en nuestro camino para que le sirvamos. Debes estar consciente del tremendo poder que ha sido depositado en ti si has aceptado a Jesucristo, si eres hijo o hija de Dios, si has entregado tu vida al Señor, ha sido depositada en tu corazón, en tu mente, el Espíritu Santo. Y el poder de Dios está en ti. Un poder que se acciona con obediencia y con fe, con mucha humildad y con mucho servicio. Debemos entender y caminar por este mundo como creyentes, conscientes de lo que significa ser un hijo de Dios, portador de la presencia de Dios a través de ese Santo Espíritu que ha sido depositado en nuestro corazón. Precisamente quería rescatar este pasaje del Antiguo Testamento a través del énfasis que se le da a la guía de Dios a través de utilizar el arca.
Un arca que significa eso, un lugar donde la presencia de Dios fue depositada. Hoy, usted y yo somos vasos, somos arcas donde la presencia de Dios fue depositada. Vive de acuerdo a eso, hermano, hermana, vive de acuerdo a eso. No te subestimes. No es tu fuerza, no es tu autoridad, es el poder de Dios que habita en ti. Es por eso que puedes levantar tu mano. Si crees, al que cree todo le es posible. Puedes imponerla y pedirle al Señor que actúe a través de tu oración. Puedes orar como lo hizo, bueno, no sé, cualquiera de los profetas, como lo hacía Jeremías o como Isaías, y cosas van a suceder. Porque lo que activa esa autoridad, ese poder, es cuando tú sabes que es Dios y no eres tú. Cuando toda la gloria es dada a Él. Él quiere usarte. Él quiere conducir a muchas personas a la salvación a través tuyo. Él quiere que tu vida sea una vida de victoria. Él quiere que tengas tu mente puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Él quiere que cada día te levantes como alguien que es portador de su gloria, como alguien que vive en victoria, como alguien que se sabe que ser hijo de Dios significa que el poder de Dios ha sido depositado en su vida. Amados hermanos, que tengan un hermoso domingo y recuerden, usted es depositario de la presencia de Dios. Y eso significa poder. Poder para perdonar, poder para restaurarte, poder para restaurar, poder para guiar, poder para conducir a las personas a la luz de Cristo. Y este poder ha sido depositado en cada uno de nosotros. Quiero terminar una vez más leyéndoles a ustedes 2 Corintios. Esta 2 Corintios hermosísima que hoy he compartido con ustedes en el capítulo 4, verso 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Que el Señor se glorifique en tu vida y a través de tu vida. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana a las 9 de la noche con el hermano Fernando y con su tiempo de oración. Damos gracias a Alex por la hermosa enseñanza esta mañana y que la paz de Cristo, que sobrepasa tu entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Les amo mucho en el Señor, que estén bien.